Hay un pensamiento en la palabra de Dios, en el Evangelio según San Juan. En el capítulo 17, el versículo número 3. San Juan, capítulo 17, versículo 3. El Señor Jesús expresa una maravillosa verdad. Dice el versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Qué les parece si nos colocamos en pie y oramos? Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros y gracias por estar, oh Dios, a través de su Santo Espíritu en cada corazón presente. Gracias por la compañía de los ángeles y gracias, Dios, por la presencia de los amigos y amigas, hermanos y hermanas que hoy han decidido colocarse en su presencia para estudiar su palabra. Permita Dios que el Santo Espíritu nos traiga en esta hora palabra de vida para la vida eterna y que todo lo que escuchemos sean palabras de Dios y no palabra de un hombre. Que recibamos hoy la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Que seamos edificados en su verdad. Que su Espíritu nos habilite y nos capacite para entenderla. Diríjanos, Dios, guíenos y cuídenos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, el versículo 17 nos define la vida eterna como el conocimiento de Dios y el conocimiento de Jesucristo. Hemos dicho que la palabra conocimiento o el valor o significado de conocimiento en la mentalidad hebrea tiene mucho que ver con una relación íntima, una relación personal, una relación estrecha. Decíamos también que el valor o el significado del verbo en hebreo para la palabra conocimiento en este entorno, tanto en griego como en hebreo, la idea del valor del verbo es una relación estrecha e íntima entre dos personas, una relación estrecha entre la persona y el objeto que es resultado de su conocimiento. Cuando la persona conoce algo o a alguien, se está relacionando con eso o con esa persona. Hay un conocimiento resultado de la experiencia, un conocimiento resultado de la relación estrecha, un conocimiento resultado de el tiempo que se pasa con la persona o con el objeto que se conoce. No es un asunto intelectual o académico, es un asunto de experiencia, no es un asunto conceptual, es un asunto existencial. De modo que el conocimiento de la persona de Dios es el resultado del conocimiento de la persona de Dios. Nos relacionamos no con los conceptos que hablan de Dios, sino con la persona Dios. Por eso Jesús le dice a Pedro, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. En el libro de San Juan, capítulo número 4, se relata un incidente de una mujer que era pecadora. ¿Recuerdan la samaritana? Llama la atención en el capítulo número 3 y el capítulo 4, toda la incidente. El capítulo 3 de San Juan se presenta a Jesús hablando con Nicodemo, un maestro judío. En el capítulo 4 Jesús habla con una samaritana, una pecadora. Cuando usted compara el 3 y el 4, se queda asombrado de las cosas que ocurren. Por ejemplo, ponga cuidado. En el capítulo 3, quien viene donde Jesús es un príncipe y viene de noche. No solo es un príncipe judío, sino que es un maestro en Israel. No solo es un maestro, sino que es miembro del Sanedrín. Es un príncipe judío, es toda una pieza. Pero en la mentalidad de este príncipe, el concepto Mesías, o más bien, la persona de Jesús, no ocupaba el lugar exactamente conforme a la palabra de Dios. En la mentalidad de este príncipe judío, las expectativas no eran de un reino espiritual, sino de un reino físico. El Mesías vendría para libertarnos de los romanos, el Mesías vendría para quitar esta miseria de nosotros, el Mesías vendría para hacernos la nación más poderosa de la tierra. Tenía en su mente un concepto político del Mesías, un concepto completamente ajeno o muy lejos de la realidad. En cambio, cuando usted lee el capítulo 4 y habla de la samaritana, una mujer pecadora, una mujer que no tenía ningún estudio, sin embargo, tenía un concepto correcto de la misión del Mesías. Había
estado claro en la mente de la samaritana que el Mesías vendría como había anunciado Moisés, como el profeta, como el maestro, como el que enseñaría. Curioso, un príncipe judío con un concepto equivocado y una mujer pecadora con un concepto correcto. Ay, mamacita linda. ¿No le parece interesante? Uno viene de noche a Jesús y la otra va al mediodía a buscar agua porque no quería encontrarse con nadie en el camino. No quería encontrarse con nadie en el camino porque había 6 mujeres que eran enemigas de ella. ¿Ustedes saben sumar? 5 esposos que había tenido y un sexto que no era de ella. Me imagino que 5 y 1 son 6. Así que había 6 mujeres a quien esta tipa no le caía bien. Pero mire qué curioso es la Biblia, capítulo 4, San Juan. San Juan, capítulo número 4. De modo que no se crea que usted es la última Coca-Cola del desierto, usted es lo mejor del mundo, porque puede ser que una pecadora ahí afuera esté en una mejor situación que usted. Déjeme explicar eso, porque eso es doloroso. ¿Cuáles son las expectativas que hay en tu vida? ¿Cuál es tu conocimiento de Dios? Hay un libro que se llama El conocimiento del Dios Santo, de A.W. Tozer, y él dice, el concepto Dios, la persona de Dios, la persona Dios para ti, estará determinada por la vida que tú vives. Tu vida dice cómo es el Dios que tú crees. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Cómo es Dios para ti? ¿Cómo vives? La manera como tú vives dice cómo es el Dios que tú adoras. Porque la adoración no es un culto, es un estilo de vida. ¿Se entiende, por favor? ¿Se entiende, por favor? Cuando comemos, cuando salimos, cuando entramos, lo que vemos, lo que oímos, lo que olemos, lo que comemos, lo que tocamos, dice cómo es el Dios que nosotros creemos, porque esa es nuestra forma de adorar. Adorar es todo lo que nosotros hacemos. Cuando usted se sienta a la mesa a comer, está diciendo cómo es el Dios que usted adora. Cuando se viste su ropa, dice cómo es el Dios que usted adora. Todo lo que usted hace dice cómo es el Dios que usted adora. ¿Se entiende, por favor? ¿Se entiende o no se entiende? Esta samaritana estaba metida hasta el cuello en problemas de pecado. Sin embargo, mire qué cosa linda. Me parece que en algún momento la samaritana clamó a Dios. Me luce que en algún momento la samaritana pidió a Dios. ¿Cómo lo sabemos? Capítulo 4. Mire lo que dice el capítulo 4, versículo número 2. ¿Cómo dice? Y el 3, salió de Judea, ¿y qué? Fue otra vez a Galilea, ¿y qué dice el 4? Y le era necesario, ¿qué cosa? ¿Qué negocio tenía Jesús en Samaria? ¿Quién ha dicho que los samaritanos y los judíos se relacionan? ¿Se entiende o no se entiende? ¿A qué iba para Samaria? Y si iba para Samaria, ¿por qué se quedó en el pozo de Jacob? ¿Por qué no se fue a Sicar? Cuando lea la Biblia, hágale preguntas. Si no le hace preguntas a la Biblia, entonces vivirá confundido. Razonemos por un momento. ¿A dónde le era necesario ir? ¿Para dónde iba Jesús? Para Galilea. ¿Por qué dice que le era necesario ir a Samaria? ¿A buscar qué en Samaria? Si los samaritanos y los judíos no tienen nada en común. Al contrario, dice claro que judío y samaritano no se aceptan, no se aprecian, no se quieren, se odian. Y si viene para Samaria, ¿por qué no sigue derecho a Samaria? Y si tienen hambre, ¿por qué no se van a Sicar a comprar? Que era la ciudad más cercana. ¿Por qué se queda solo en el pozo? ¿Y por qué manda a todos los discípulos a comprar? ¿Usted se está haciendo pregunta o no se está haciendo pregunta? ¿Sabía Jesús lo que iba a pasar en el pozo? Jesús todo lo sabe. Cosa linda. ¿Sabía que vendría una muchachona a buscar agua al mediodía? Sí, Señor. ¿Por qué le era necesario pasar por Samaria? Porque tenía una cita con la samaritana. Así que ese era el 7º hombre en la vida de esa mujer. Cosa linda, mamacita. Recuerde que el 7º es el perfecto. Sí, déjense estar de chismoso, ya están pensando otra cosa, estén tranquilos, Estén tranquilos, piensen correcto. El 7º hombre de esta mujer, el Mesías.
el diálogo comienza de una manera muy interesante. Cuando ella llega al pozo, Cristo está allí sentado. Y entonces le pide de beber. Y ella la sorprende. ¿Cómo? ¿Por qué viene al mediodía? Bueno, viene al mediodía porque no quiere encontrarse con las otras personas, esas otras mujeres que vienen a buscar agua al pozo también. El agua se busca en la mañana temprano o se busca en la tarde, cuando el sol no está tan fuerte. Ella viene al mediodía porque nadie va a venir al mediodía. Entonces Cristo viene al mediodía a esperarla porque sabe que al mediodía que ella va a venir. Qué cosa linda. El del capítulo 3 viene de noche donde Jesús para que no lo vean. Esta mujer viene al pozo al mediodía para que no la encuentren. Y tanto a uno como a otro, el Señor Jesús lo recibe. ¿No le parece maravilloso? Recuerde que estamos hablando de conocer a Dios, pero también de conocer a Jesús. Y recuerde que estamos diciendo que el conocimiento no es conceptual, es por experiencia. Hay que quitarle un poco de palo de encima a Nicodemo. Bueno, vamos a quitárselo ahora mismo. Nicodemo, al final del ministerio de Jesús, junto con José de Arimatea, bajó el cuerpo de la cruz. Dicen el deseado de todas las gentes que Nicodemo consagró su fortuna y todo lo que tenía a la obra de Jesucristo. Y murió pobre de los bienes de este mundo, pero murió sellado para eterna salvación. Qué vergüenza, qué miseria, qué pobreza la de este hombre si se hubiera hecho uno de los discípulos de Jesús, uno de los apóstoles de Jesús. Qué maravilloso hubiera sido. ¿No le parece? Pero estaba tan comprometido con la sociedad, tan comprometido con el Sanedrín, tan comprometido con el dinero, tan comprometido con las boberías de este mundo, que perdió la gran oportunidad de haber sido uno de los apóstoles. ¿Sí o no? Al que a mí viene, Jesús nunca lo hubiera rechazado. Pero tenía tantas posesiones, tenía tanto que perder, entre comillas, que prefirió mejor quedarse afuera, mirando de lejos lo que Jesús hacía, hasta que Cristo murió. Ok, alcanzó salvación. Bendito sea Dios. La samaritana ahora se encuentra con Jesús. Recuerde, por favor, que estamos estudiando que la vida eterna es conocer a Dios y conocer a Jesús. Y estamos diciendo que conocer a Jesús no es un asunto de concepto, de idea, de opiniones, sino que es un asunto relacional. Usted necesita relacionarse con la persona Jesús. Necesita relacionarse con Él. Dame de beber, le dice Jesús. Y ella le dice, ¿pero qué te pasa a ti? ¿Tú eres judío y yo soy samaritana? ¿Cómo tú me dices a mí que te dé de beber? Y entonces Jesús le contesta, mira muchacha, si tú supieras quién te está pidiendo, si te dice dame de beber, tú le pedirías a Él y Él te daría un agua y tú no tendrías sed jamás. ¿Cómo? ¿Y qué agua es esa? Cosa linda. ¿Cuántos años tenía Jesús? 33. ¿A qué había dedicado su juventud? Trabajar en la carpintería. ¿Qué le pasa a ustedes? Trabajar en la carpintería. Y un tipo que trabaja en la carpintería y con esas herramientas de ese tiempo, que no es como ahora que frin, había que meterle duro. ¿Se imagina el cuerpo de Jesús cómo era? Desde chiquitín dándole ahí al cepillo. Se me imagino que era un tipo, yo no imagino a Jesús que diga, no, un tipo, ¿entiendes? Y con su pelo largo hasta aquí, su barba y todo. Un tipo impresionante. Si tú supieras quién te dice, dame de beber, tú le pedirías a Él y Él te daría un agua y tú jamás tendrías sed. ¿Cómo? Señor, dame de esa agua. ¿Cómo no? Mira muchacha, para que no se te ocurra pensar una cosa rara, ve y trae a tu esposo. Yo no tengo esposo. Bien has dicho que no tienes esposo, eso es verdad, porque has tenido 5 y el que tú tienes ahora tampoco es tuyo. Agárrese ahora lo que le voy a decir. Si usted quiere tener un encuentro real con Dios y un conocimiento de Dios, le va a descubrir lo más secreto que tiene en su corazón. Si usted no quiere un encuentro con Dios y que le descubran todas las poca vergüenza que usted tiene, más le vale que se ponga claro. Cuando usted tiene un encuentro real con Dios, lo primero que le pasa es que le descubren toda la basura que tiene adentro. ¿Es así o no es así? A ver si su Biblia tiene este versículo, Isaías capítulo número 6. Si usted todavía está tapando cosas, significa que usted no se ha encontrado con Dios. Isaías capítulo número 6.
Cuando usted tiene una visión de Dios, cuando usted tiene un encuentro con Dios, cuando usted se encuentra realmente con Dios, cuando usted empieza a conocer a Dios, hay algo que ocurre en usted y entonces usted no puede dejar de ver y de entender lo que está pasando dentro de usted. En el capítulo número 6 de Isaías, Isaías tiene una visión de Dios. Versículo 1. En el año que murió el rey Usías, vi yo, ¿a quién dice él? Al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban, ¿qué cosa? El templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que hablaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ¿qué cosa? ¡Ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Cuando un hombre o una mujer se encuentra con Dios, lo primero que le ocurre es que se siente lo peor de lo peor. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Cuando Job escuchó a Dios, cuando Dios vino a hablar con Job, Job dijo, ay de mí. Job dijo, ay mi madre. Estas son expresiones muy dominicanas. Dice, de oída te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco. Si usted tiene un falso concepto de usted mismo, si usted tiene un concepto tan extraño de usted mismo, revíselo a ver si se ha encontrado con Dios. Si usted se siente mejorcito que las otras gente, revise si ha tenido un encuentro con Dios. Porque si es verdad que ha tenido un encuentro con Dios, usted cada día se sentirá una persona pecadora, pero perdonada. Se sentirá una persona que ha sido pecaminosa, pero recibida y aceptada. Y eso lo hará una persona más humilde y tendrá un concepto correcto de Dios, de usted mismo, y tratará a los demás con misericordia y humildad. Y no se comparará con otro ser humano. Cuando uno se encuentra con Dios, cuando uno conoce a Dios, entonces uno se enfoca en la persona de Dios. El modelo no es un humano, el modelo es Jesús. No se compare con nadie. Y el punto es que la experiencia llega a ser tan profunda, llega a ser tan íntima, la bendición de Dios sobre usted llega a ser tan gloriosa, que entonces Pablo dijo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Lo que él estaba diciendo es, imiten en lo que hago con mi vida, y es que yo imito a Cristo. Hagan como he hecho, enfóquense en Cristo. ¿Se entiende o no se entiende? Pero yo le pregunto, ¿se encontró Pablo con Cristo? ¿Entienden lo que estamos diciendo? No estamos hablando de una experiencia que se escribió, es una experiencia que se vivió. ¿Vino Cristo y habló con Pablo? ¿Vino o no vino? ¿Qué hizo Cristo cuando se encontró con Pablo? Lo tumbó del caballo. Y es fácil caerse de un caballo. ¿Duele o no duele? ¿Usted se ha caído de un caballo alguna vez? ¿Cuántos se han caído? ¿Duele o no duele? Mamacita linda. Y depende de cómo sea la caída. Porque algunas duelen más que otras. Imagínense, lo tumbó del caballo y el tipo era tan brillante la luz que no podía ver. Un encuentro traumático. ¿Por qué encuentro traumático? Porque Pablo viene de una manera traumática. Pablo no viene a jugar, viene a matar y a acabar y a destruir. Y cuando Cristo lo tumba al suelo, ¿le habla Cristo a Pablo o no le habla? ¿Le pregunta a Pablo a Cristo o no le pregunta? Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te dar coces contra el aguijón. ¿Un encuentro o no es un encuentro? Cristo y la samaritana, ¿un encuentro o no es un encuentro? Isaías y Dios, ¿un encuentro o no es un encuentro? Queridos, ¿se entiende lo que quiero decir? El conocimiento de Dios no es un concepto, es una experiencia. Usted necesita la experiencia con Dios. Y usted me dirá, ok, está bien, pero entonces, ¿y ahora? Agarre la Biblia. Váyase a solas en la madrugada. Abra el santo libro. Ore al Señor y empieza a llenarse de la Biblia y usted notará cómo el Espíritu comenzará a comunicarse con usted. A Dios nadie le puede tapar la boca.
Una falta de respeto decir que ya todo se hizo. Es un relajo. ¿Pero qué le pasa a usted? Hemos sido tan bárbaros y hemos llegado tan lejos que hemos conceptualizado a Dios de manera tal que hemos creído o pensado, bueno, como los deístas, que Dios se fue y se olvidó de la tierra. ¿Quién ha dicho eso? El Señor no miente. Jesús dijo, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Lo dijo o no lo dijo? La conversación se puso interesante con la samaritana. Y entonces apareció en escena ciertos detalles. La samaritana no era cualquier persona, no era una tonta. Cuando Cristo le habló de los hombres, la tipa cambió la conversación, compadre. Mamacita linda. Digo, por ese camino no me conviene, vamos a cambiar de camino. Y el Señor Jesús dice, ¿está bien, mi negra, por dónde quiere que nos vayamos? En otras palabras, muchacha, queda claro que yo no tengo otra intención que buscar y ayudarte a salvarte. Yo no vengo como el séptimo hombre para vagabundería contigo, vengo como el Hijo de Dios a salvarte. Vengo a darte a ti, mujer, una revelación que no se le he dado a nadie, y que quede claro, en la Biblia lo que Cristo le dijo a la samaritana no se lo dijo a nadie. Interesante. A mí me maravilla y me sorprende eso, y es una de las cosas que le quiero preguntar a Jesús. ¿Y por qué a la samaritana sí y a las otras gente no? Pedro supo que Cristo era el Mesías, el Hijo de Dios, porque Dios se lo dijo a Pedro. Y Cristo confirmó lo que Dios le dijo a Pedro. Pero a la samaritana, Cristo se lo dijo. ¿Por qué? Porque la samaritana tenía un concepto claro de la Biblia de quién era Cristo. Y lo que la samaritana estaba esperando era conforme a la palabra de Dios. Por amor a Jesús, ¿se entiende lo que estoy tratando de decir? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Un concepto equivocado trae pensamiento equivocado. Pensamientos equivocados traen ideas equivocadas. Ideas equivocadas traen acciones equivocadas. Acciones equivocadas forman hábitos equivocados. Hábitos equivocados forman un carácter equivocado. Y un carácter equivocado produce un destino, un futuro equivocado. ¿Cómo es posible que esta pecadora tuviera un concepto correcto de las cosas conforme a lo que Dios establecía? Y aquí viene la sorpresa. No se crea usted, querido, que porque anda por ahí con cara de santo y metido en una iglesia o lo que fuera, usted es mejor que nadie. El Espíritu de Dios ha estado trabajando siempre. Y puede que usted un día se sorprenda de encontrarse por ahí con un inquilino que haya tenido una comunión tan estrecha con Dios que lo deja usted con la boca abierta. ¿Es así o no es así? Y otra cosa le tengo que decir. Dios no depende de seres humanos para hacer su obra. Dios es Dios. Oigan, hay un conjunto de Argentina, no le voy a decir cómo se llama, porque después lo van a andar buscando, y tienen una canción que se llama Los burros no son tan burros. Sí, yo me reí bastante la primera vez que la escuché, pero después reflexioné y terminé con lágrimas en los ojos. Los burros no son tan burros. ¿Se acuerdan el arca de Noé? ¿Se perdió el mundo antediluviano? ¿Se perdieron o no se perdieron? Entraron 8 gente al arca, pero entraron 2 burros. ¿O no? ¿Y cómo la gente científica de la época eran más burros que 2 burros? ¿Entraron o no entraron los burros? Entonces los burros no son tan burros. Número 2. ¿Recuerdan al profeta Balaam? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Balaam era profeta de Dios? ¿Le habló Dios a Balaam? Sí, le habló. Y cuando Balac le hizo una oferta, la primera vez que le dijo Dios, no vayas. Cuando vinieron los segundos embajadores de Balac, que le ofrecieron más billete, más dinero, el bandido profeta, con todo respeto, volvió donde Dios a ver si Dios había cambiado de opinión. ¡Qué falta de respeto! Tenga cuidado. Cuando Dios le da un principio y le dice que no esté fuñendo de que sí cambió de opinión. Dios no anda cambiando de opinión con los principios. Los principios son los principios. No os juntéis en yugo desigual con los infieles. Eso fue el principio. Cuando viene la segunda vez, entonces papá le dice, ¿tú quieres que te lleve el diablo? Sí, pues vete. Vete.
No, tú, sí, vete, pero tú vas a decir lo que yo te diga. En otras palabras, ya yo te dije lo que yo quiero que tú hagas. Tú no quieres hacer lo que yo quiero que tú hagas. Pues mira, mi negro, vete. Pero tú vas a hacer lo que yo te diga. Por favor, pongan cuidado a lo que voy a decir ahora. En camino a donde Balac, Balaam está en la misión de Jehová o en la misión de él mismo. ¿Por qué? Asegure usted en qué misión anda usted. Porque puede que usted le haya puesto el nombre de la misión de Jehová a lo que le va a llenar los bolsillos. Por tanto, tenga cuidado. Tenga mucho cuidado. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Ustedes no quieren que sea más claro, ¿verdad que no? ¿Verdad que no? Digan sí o no. Quieren que sea más claro. Judas. Este es serio, queridos. Judas. Recuerden que que los burros no son tan burros. Acuérdense que ese es el punto. Judas menciona a Balaam. Dice el versículo 10, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Judas, versículo 11. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Vaya a su Biblia y estudie esas tres historias, y quedará con la boca abierta. Cuando Balaam va rumbo a donde Balac, y va pensando en lo que le van a pagar, en el camino, el asna empezó a salirse del camino. Llegó un momento donde el camino se hizo más estrecho y el asna siguió echándose hacia la derecha. Llegó un momento donde se apretó, se pegó tanto a la pared que le apretó la pierna a Balaam de la pared. Y Balaam se puso furioso y agarró y empezó a darle garrotazo al pobre animal. Y entonces la burra, que no era tan burra, comenzó a hablar. ¿Y por qué me pegas? Qué cosa linda. Y este tipo estaba tan estaba tan ofuscado que no se dio cuenta que estaba hablando con un burro. ¿O no? El ser humano cuando anda en sus cosas, el ser humano cuando anda con su agenda, se hace tan burro que no entiende que los burros no hablan. Si yo tuviera mi espada te matara. Y yo siempre he hecho así contigo. Oiga, el animal razonando con él. ¿Qué cosa? El animal, bueno, sabemos que el animal no era el que estaba razonando, era el ángel que estaba hablando a través del animal. Y yo he hecho así contigo. No. Y me he portado así otra vez contigo. No. Y entonces, ¿por qué me pegas? Cosa chula, mamacita. Y van a hacer el burro mirando la cosa linda, la burriquita. ¿Y tú por qué me pegas? Y si tuviera mi espada te matara. ¿Qué animal? Perdón. ¿Cuál sería el animal? ¿El de arriba o el de abajo? Cuando usted se sale de los caminos de Dios y se va en sus propios caminos, usted se convierte precisamente en eso, un ser irracional. Y entonces aparece el ángel con la espada en la mano. Le dice, no le pegue al animal. ¿Quién vio al ángel? ¿Balaam o la burra? Entonces los burros no son tan burros. ¿Ustedes me están entendiendo? Dice el libro de Isaías, el buey conoce a su amo, Israel no me conoce. Y número 3, ¿se acuerdan ustedes cuando Cristo hizo su entrada triunfal en Jerusalén? Vino montado ¿en qué cosa? En un pollino. Significa que ese animalito era joven. Significa que estaba cerca de su mamá. Y significa que nadie lo había montado.
Móntese en un burro que no hayan domado para que vea lo que le va a pasar. Usted va a salir volando, compadre. ¿Y quién le dijo a este burro que estaba montando al rey del universo? Entonces ese burro no era tan burro. ¿Entendieron ahora? ¿Se entiende o no se entiende? Se quedó quietecito y bendigo. Oye, pero tú tigrazo este burro. Dice, no, espérate, mi negro, aquí tengo al creador del universo. Y entró suavecito a la ciudad y, ¿qué me importa mi mamá ni qué me importa nadie? Aquí llevo yo mi jefe, mi dueño y mi señor. Pero ¿y cómo los animales pueden ser tan sabios y nosotros podemos ser tan brutos? ¿Se entiende o no se entiende? Entonces recuerde que los burros no son tan burros. Cuando Jesús habla con la samaritana, ella fue tan sabia que se salió del aspecto social y entró al aspecto teológico, porque ella descubrió que este muchacho con el que estaba hablando no era común ni corriente. ¿Cómo este muchacho conoce lo más profundo de mi vida? ¿Cómo este tipo sabe quién soy yo? ¿Qué pasa con este muchacho? ¿Quién es? Y ella entró inmediatamente a la parte espiritual, a la parte teológica, porque descubrió que en el ambiente había un olor, una atmósfera que no era común ni corriente. Las personas saben lo que usted tiene dentro y las personas se conducirán conforme a la influencia que usted le exprese, le proyecte. Si usted es un hombre espiritual o una mujer espiritual, la gente sentirá que el ambiente se llena del Espíritu de Dios. ¿De qué se llena el ambiente cuando usted está presente? Es más, hay personas que vienen con intenciones extrañas y cuando se acercan a usted, el mal espíritu se le espanta y se le va. ¿O no? ¿Sí o no? A veces no hay ni que hablar para que el demonio se vaya. La pregunta es, ¿qué es lo que usted está mirando? ¿Qué es lo que usted está oliendo? ¿Qué es lo que usted está comiendo? ¿Qué es lo que usted está oyendo? ¿Qué es lo que usted está tocando? Eso le dice qué es lo que usted tiene adentro. Y eso le dice también qué es lo que la gente percibe cuando se acerca a usted. ¿Se entiende o no se entiende? La samaritana entendió, descubrió y percibió que estaba en la presencia de un ser distinto, diferente, santo. Por eso inmediatamente se fue a la teología. ¿Por qué no argumentó? Sí, muchachón, pero mira, lo que pasa es que la vida, tú sabes que yo no tengo esposo y entonces tengo que buscármela. No, ella no entró en esa conversación. Fue directamente a una conversación de santidad, a la teología. Ustedes los judíos dicen que tenemos que adorar en tal lugar y nosotros queremos adorar en el Monte Gerizim, pero por fin, ¿dónde hay que adorar? Mira, muchacha, leamos lo que Cristo le dijo de la adoración en espíritu y en verdad, porque me interesa esa frase. San Juan capítulo número 4. San Juan capítulo 4. Me gusta la manera tierna como Jesús trata con la gente. San Juan capítulo número 4. Versículo número 21. Mujer, le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán en el Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Una pregunta, ¿cuántas personas están allí en el pozo de Jacob? 2. ¿Quiénes están en el pozo de Jacob? Jesús y la samaritana. Cuando las personas están solas, expresan lo que tienen en su corazón, ¿sí o no? ¿Sí o no? Ahora la mujer expresa la necesidad que tiene en su corazón, la necesidad de entender lo que es la adoración. Y ahora Cristo le explica y le habla a la mujer. Y aquí viene lo que más me gusta. Ahora viene la teóloga más poderosa que nadie se puede imaginar. Versículo número 25. Le dijo la mujer, sé, yo he estudiado, que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, ¿qué dice? Nos declarará todas las cosas. Cuando Él venga, nos enseñará.
Cuando Él venga, nos instruirá. Cuando Él venga, será ese profeta del Altísimo que nos traerá el conocimiento del Dios Santo. ¿Cómo lo sabía la samaritana? Deuteronomio, mire qué cosa linda. Deuteronomio capítulo número 18, versículo número 15 al 19. Deuteronomio capítulo 18, versículo 15 al 19. Mire qué cosa linda. Dice el verso número 15. Habla Moisés. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Oiga qué cosa rica. Ahora la samaritana se convierte en una teóloga de primera línea, mejor que Nicodemo. Wow. Por favor, ¿se está entendiendo lo que estamos haciendo? ¿Seguro que se está entendiendo? La samaritana le dice a Jesús: yo sé lo que Dios le dijo a Moisés. Yo sé que se levantará el Mesías llamado el Cristo y nos enseñará las cosas de Dios. Yo lo sé. Y ahora viene la cosa más hermosa y más tierna que uno puede imaginarse. ¿Por qué Cristo no le dijo a Nicodemo que él era el Mesías? ¿Por qué sencillamente le habló de que sería levantado como Moisés levantó la serpiente en el desierto? ¿Por qué no le dijo claramente: mira, yo soy el Mesías? Porque Nicodemo estaba confundido en este punto. La samaritana no. Y ahora, capítulo 4, San Juan. Bendito sea la palabra de Dios, bendito sea Dios. A una pecadora, a una mujer con 20,000 problemas, ahora viene el Señor y le hace una declaración tan maravillosa. Capítulo 4, versículo 26, ¿cómo dice? Jesús le dijo, ¿qué le dijo? Yo soy el que habla contigo. ¿Con quién está hablando la samaritana? Con Dios. ¿Quién vino a entrevista con la samaritana? Dios. ¿Quién se está revelando delante de la samaritana? Dios. Y si Dios fue capaz de revelarse a una mujer tan mala y pecadora, oiga, usted que no es tan malo ni tan pecador, ¿podría hacerlo Dios con usted también? ¿Sí o no? Entonces explíqueme, ¿se revela Dios? Yo soy el que habla contigo. Cuando el punto llegó ahí, ya la samaritana no aguantó más. Bueno, ustedes saben que siempre hay que darle un tablazo. ¿Están listos para el tablazo? ¿Qué le va a doler? ¿Están listos? ¿Están listos o no están listos? No le voy a preguntar a las damas si quisieran ser como la samaritana. Es una pregunta capciosa. Sí, dirían: espérate, no sé a qué parte usted se refiere, pastor. Pero aquí le viene el tablazo. ¿Por qué la samaritana en ese punto no dijo más? Y salió disparada. ¿A qué vino la samaritana al pozo? A buscar agua. ¿Y qué fue lo que la samaritana se llevó y qué fue lo que no se llevó cuando corrió para Samaria? Número 1, no se llevó el agua. Número 2, se llevó el agua. Cosa linda, mamacita linda. No se llevó el agua que vino a buscar, pero se llevó el agua que Dios le dio. La pregunta: ¿y cuál es esa agua? Y discúlpenme porque aquí tengo que decirle algo y le va a doler. Y le va a doler. Y le va a doler.
Primero se lo voy a leer y luego se lo voy a decir. Pero le va a doler. Le va a doler. San Juan capítulo número 7. San Juan capítulo 7, versículo 37. Ponga cuidado. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga ¿a dónde? A mí. ¿Y qué cosa? ¿Bebió o no bebió la samaritana? ¿Qué fue lo que bebió? Versículo 38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán, ¿qué cosa? Ríos de agua viva. Versículo 39. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Ay, mamá. ¿Están listos para el tablazo? ¿Están listos o no están listos? Capítulo 6, versículo 63. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. El agua viva, capítulo 7, versículo 39, representa el Espíritu Santo. La samaritana vino donde Jesús y bebió del agua de vida que Cristo le impartió. Se llenó tanto del agua de vida que salió disparada de la presencia de Jesús a Samaria a compartir el agua de vida. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y cuando llegó a Samaria, donde todo el mundo la conocía, cuando llegó a Samaria, donde todo el mundo sabía quién era ella, y se plantó en una esquina a hablar de acerca de Jesús, cuando abrió esa boca, ¿qué fue lo que salió por la boca? Agua viva. Y esa agua era tan poderosa que cambió y transformó la vida de los pecadores de Samaria. Y entonces le dijo, vengan conmigo. Oiga, qué barbaridad. Y dice que todos los hombres le cayeron atrás. Y se fue al pozo y se lo llevó a Jesús. ¿Están listos ahora para el estrujón? ¿Están listos o no están listos? ¿Verdad que usted no está haciendo nada porque tiene que llenarse del agua de vida? ¿No le da vergüenza? Si usted verdaderamente estuviera en una comunión con el Señor Jesús, si verdaderamente estuviera llenándose del agua de vida, usted no podría estar tan tranquilo como está sin hacer nada, cuando hay un mundo allá afuera que se pierde. Es imposible llenarse del agua de vida y estar tranquilo, imposible. No importa cuál haya sido tu pasado, no importa cuál haya sido tu vida, cuando te llena del agua de vida, ya tú no puedes ser igual. Y entonces la ciudad entera vino. Y entonces oyeron a Jesús. Y entonces dijeron, ahora creemos no solo por lo que nos dijiste, sino porque lo hemos conocido a Él. ¿No les parece que nos hace falta conocer a Dios? Y conocer a Jesús. ¿Cuánto mal se estará haciendo porque no somos consagrados? ¿Cuánto daño habrá ocurrido porque no nos hemos llenado del agua de vida? ¿Cuántas almas se estarán perdiendo porque hemos desperdiciado el tiempo y no hemos tenido una verdadera comunión con Dios? ¿Sí o no? ¿Es así o no es así? Entonces déjese de engañarse a usted mismo, por Dios. Saque más tiempo. Mi pregunta, ¿con la samaritana y Jesús se fajaron a hablar? ¿Hablaron o no hablaron? Hablaron tanto que a los discípulos pudieron ir a comprar y regresar y se extrañaron con... Oh, pero el maestro hablando con una mujer. A mí me gusta el chisme de San Juan que dice que los discípulos se sorprendieron. El maestro, ¿y qué pasó aquí? Y desde que ellos llegan la tipa sale disparada. Y sale tan disparada que se le quedó el cántaro. Me imagino a estos discípulos mal pensados. Bueno, ¿y de qué habrán hablado estos dos? Que el cántaro se le quedó a aquella. Sí, porque somos chismosos por naturaleza. La sorpresa de ellos es cuando viene a la ciudad
al pozo. Qué cosa linda. Yo le hago una pregunta. Óigame bien. Oiga, ¿recuerda el endemoniado de Gadara? ¿Lo recuerda o no lo recuerda? ¿Quién era la mejor persona para predicar en Gadara? El endemoniado. Todo el mundo sabía quién era el endemoniado, ¿sí o no? Y le tenían terror. Ahora el tipo llega sanito y vestido y arregladito. Y la gente, pero ven acá, tú no eres endemoniado. Mira, de relajo, yo soy fulano de tal. ¿Lo cambió Jesús? ¿Lo transformó Jesús? ¿Lo liberó Jesús? Ahora él es el testimonio que Jesús necesita en Gadara. Y entonces la gente aceptó siguiente Jesús. En Samaria, ¿quién era la persona para predicar en Samaria? La samaritana. Mire, es tan curioso que ni el nombre de la bendita esta sabemos. La samaritana que vivía en Sicar. Sicar significa borrachera, vivía en la ciudad de la borrachera. Así que primero se emborracharon de alcohol y ahora el Señor los emborrachó con el agua de vida. Qué cosa linda, le dijo a la samaritana: mi negra, ve adelante que detrás voy yo. Se quedó 2 días en Samaria, predicando el evangelio, porque el testimonio de una mujer pecadora tocó el corazón de la gente. Y usted que se cree tan buena cosa. Qué disparatosos somos, qué ridículos somos. No creemos mejores que los demás y no estamos haciendo nada. En cambio, Cristo usó una samaritana. Lindo después es que viene Felipe, el diácono, y se mete a Samaria, hace una campaña evangelística y cosecha todo lo que sembró la samaritana y lo que sembró Jesús. ¿Se entiende o no se entiende? Tiene que leer la Biblia y conectar las cosas. ¿No le parece que ya es tiempo de llenarse del agua de vida? ¿Sí o no? Si usted está... y otra cosa, no se vaya usted a inventar su propia agua de vida porque no funciona. Si hay gente que se mete en muchas cosas y mucha bulla por el Señor. Mentira, y no hay nada, es una lata vacía que hace mucha bulla. Cuando la lata está llena no hace bulla. El Espíritu de Dios no es bulloso, es sólido y es consistente. La espiritualidad no se puede fingir, es una experiencia con Dios. La samaritana es un ejemplo maravilloso. ¿Ustedes creen que esta mujer, después que fue llena del Espíritu Santo, iba a seguir viviendo su poca vergüenza? Entonces, ¿por qué usted sigue en esa poca vergüenza? Fingiendo un cristianismo que usted no tiene. Engañándose usted mismo, engañando a los demás. Se lo va a llevar el demonio. Deje esa mojiganga. Dejémonos de cuento, esto está claro, esto hay que ponerlo en su lugar. ¿Verdad, querido, que se entiende lo que estoy diciendo? Conocer a Dios es una experiencia. No es un concepto. A veces nos engañamos comprando muchos libros y llenando la casa de libros y creyendo que sabemos y no sabemos nada. No importa, aunque te llene la cabeza con todos los conceptos que tú quieras, la gente está mirando tu experiencia, tu vida misma, lo que tú estás viviendo. La samaritana jamás pudo ser la misma persona. Y un día, cuando el Señor venga y lleguemos al cielo, yo quiero conocer el nombre de esa mujer. Y tengo una pregunta para ella. Oiga, fulana, ¿y cómo se sintió usted cuando Cristo la miró a los ojos y le dijo las palabras gloriosas? Yo soy. ¿Ustedes recuerdan cuando fueron a tomar preso a Jesús, que él preguntó: ¿a quién buscáis? Y ellos le dijeron: a Jesús de Nazaret. ¿Recuerdan cuando él dijo la primera palabra, yo soy, que todo el mundo cayó al suelo? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? En cambio, ahora se lo dice a la samaritana y ella no se mueve. Qué cosa linda. A una pecadora. ¿Verdad que los burros no son tan burros? Pero puede ser que nuestra experiencia diga que estamos detrás de ellos. ¿O no? ¿Sí o no? Pidamos perdón a Dios. Pidamos de la unción de su Espíritu. Que el Señor nos ilumine los ojos. Y no juzguemos a la gente. Porque si hubiéramos visto a la samaritana, ¿qué hubiéramos pensado de ella? En cambio, la samaritana tenía un concepto bíblico más claro que Nicodemo. Oiga, qué ironía. La samaritana era más teóloga que Nicodemo. Y cuando el momento llegó, la samaritana le dijo a Jesús: yo sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo.
Y yo lo sé porque Moisés escribió lo que Dios le dijo a Moisés, que levantaría otro profeta como Moisés. Cuando Él venga, nos enseñará todas las cosas. Y me imagino a Jesús con una sonrisa, mirándola a los ojos y le diciéndole, yo soy el que habla contigo. En otras palabras, mi negrita querida, yo soy Dios que me hice hombre. Y ahora vengo a donde ti a darte una lección. ¿Sabes, samaritana? Yo voy para Galilea, pero tu corazón y tu mente han expresado el sentir de encontrarte conmigo. Cambié la ruta de mi viaje y vine a Samaria a pasarme 2 días para pasármelo contigo. ¡Qué cosa linda, mamacita linda! Oí tu grito de conocerme a mí. Oí tu anhelo de saber quién soy. Y sabía que hoy, a esta hora, tú vendrías a este pozo. Por eso cambié todo y vine justo a esta hora. Y mandé a los discípulos a Samaria a comprar cosas, porque si tú vienes y ellos están, no nos iban a dejar hablar. No me digas, Señor, sí, mi querida, tú eres muy especial para mí. Yo sí. Bueno, este margen es Andrés habla hoy. Margen que le puse ahí a la Biblia. Pero se puede interpretar así, sí o no. Y ahora viene el pueblo y le dice, entra a nuestra ciudad. Qué cosa linda. Derecho legal. La samaritana de Samaria. Ahora la ciudad le da entrada a su ciudad y por 2 días lo alimentan, lo alojan y dan una campaña evangelística. ¿Qué significa eso? Que se fue a vivir con los samaritanos, ¿o no? A comer con los samaritanos, a compartir con los samaritanos, a sanar los enfermos de Samaria, a vivir entre ellos. Y en 2 días ocurrieron cosas maravillosas. A los 2 días siguió su camino para Galilea. ¿No le gustaría que Cristo hiciera una paradita en la casa suya? ¿Por cuántos días? Sí, eso es lo que ustedes dicen hoy para siempre, pero mañana se olvidan de que ya lo invitaron. ¿O no? ¿Sí o no? Y si usted invita a una gente a su casa, tiene que ubicarlo en algún lugar, ¿o no? Señor, venga, quédate en mi casa. Y él con la mochila en la puerta, ¿dónde me quedo? Entra, esta casa es tuya. Sí, pero ¿dónde? Cuando usted invita a una gente a su casa, ¿no le da un lugar? Pues entonces busquen un lugar a Jesús en su casa. Busquen un lugar en su corazón. Y recuerde que la palabra corazón es la palabra mente. Mire, mejor terminemos esto porque esta le iba a doler mucho. Mejor dejemos así. La casa, la mente humana, hay que abrir todas las puertas para que Cristo pueda ver todo lo que hay ahí adentro. Que nada tenga llave, que esté todo abierto y Él pueda ver todo. Pregúntate un momento, ¿cuál es el área de tu casa que no quiere que Jesús vea? ¿Cuál es el área de tu vida que no quiere que Jesús vea? La samaritana abrió todo, Cristo vio todo y la cambió y la transformó y la llenó de agua de vida e hizo de ella un río, porque no fue una persona que ella predicó, predicó a una ciudad. Yo termino con una pregunta. Querido, querida, presentes y los que están en cualquier lugar, yo te pregunto, ¿te gustaría ahora tener ese encuentro con Jesús para que Él te revele a ti personalmente sus misterios, para que ilumine tu mente con el Santo Espíritu y entienda su palabra, y para que tu vida se convierta en un río de agua de vida que alcance a los demás para salvación y vida eterna? Si la respuesta es sí, ponte en pie conmigo y oremos para terminar esta reunión. Querido Padre Celestial, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Señor, por los ángeles que están con nosotros. Muchas gracias, Señor, por su Espíritu bendito. Dios querido, haga que cada día le conozcamos más. Haga que cada día le amemos más. Haga que cada día le sirvamos más. Enséñenos, Dios, e instrúyanos para comprender cómo usted nos da salvación y vida eterna, cómo usted nos cambia y nos transforma, y cómo usted en nosotros se convierte en esperanza de vida para vida eterna en otros. Oh Dios, como la samaritana, venga a nosotros. Como a Pablo, encuéntrese con nosotros. Como Isaías, revélese a nosotros. Y que entonces nuestra experiencia con usted sea tan profunda, nuestra experiencia con usted sea tan real,
nuestro amor por usted sea tan maravilloso que nuestra vida sin palabras refleje que hemos estado con usted. Y así los pecadores se arrepientan y los cristianos, aquellos miembros de su familia, se conviertan y unidos trabajemos para la gloria suya. Dios bendiga a los presentes y a los que nos escuchan o nos ven en cualquier lugar del mundo. Y Señor, haga que sintamos hambre y sed de usted, hambre y sed de su palabra, que no seamos las mismas personas. Y como dice el himno, nunca seré igual. Ahora sé que nunca seré igual. Cuando conocí a Cristo, nueva vida comenzó y sé que nunca seré igual. Es nuestro pedido, Señor, en nuestra oración. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.